El crimen del siglo. La increíble historia de cómo robaron la cabeza de Pancho Villa. Esta es la historia de un robo imposible. El secreto mejor guardado de la Revolución Mexicana. La noche en que alguien cruzó la línea final. Entró en la tumba del hombre más temido de México y se llevó lo único que no podían robarle: su leyenda. Lo que vas a escuchar no es una simple leyenda, son los hechos. Una conspiración que llegó hasta la presidencia de la República, que involucró a cónsules corruptos, médicos siniestros y magnates obsesivos. Si crees que conoces la historia de Pancho Villa, estás a punto de descubrir que solo conoces la mitad. Quédate hasta el final, porque la verdad es más aterradora que el mito. Parral, Chihuahua, 6 de febrero de 1926. La mañana amanecía gris y húmeda tras una noche de tormenta. Pero en el cementerio municipal, algo más que la lluvia había perturbado la paz. Un guardián con el corazón en un hilo se acerca al mausoleo de la familia Montoya. Y allí, su peor presentimiento se confirma. La losa de mármol hecha añicos. El ataúd de metal forzado con brutalidad. En ese nicho prestado yacía el hombre que fue una tormenta humana. José Doroteo Arango Arámbula, Francisco Villa, el Centauro del Norte. Para sus hombres, un padre. Para sus enemigos, un demonio. Para México, un mito forjado a fuego y plomo. Un mito que creían por fin descansaba en paz. Se equivocaban. Alguien había entrado en la noche, no para robar oro ni joyas. Su objetivo era mucho más valioso, mucho más simbólico. Habían venido por la cabeza de Pancho Villa. La noticia estalló como obús en la conciencia nacional. ¿Quién se atrevía a cometer semejante sacrilegio? La respuesta, como casi todo en la revolución, no es una sola. Es un laberinto de vergüenzas, codicia y misterio. Pero la versión más aterradora, la que apoyan historiadores de la talla de Friedrich Katz y Paco Ignacio Taibo II, apuntan directamente a la cima del poder. El nombre del autor intelectual resonaría en los pasillos de la presidencia. Pero no era Álvaro Obregón. Era su sucesor, el hombre de hierro, Plutarco Elías Calles. Obregón, el del brazo perdido, ya estaba fuera del poder. Fue Calles, el jefe máximo, quien tenía un motivo más profundo y político: extirpar el villismo del imaginario nacional. Una cicatriz en el alma del país que Calles quería cauterizar para siempre. Según esta historia, el robo no fue un simple acto de vandalismo. Fue una decapitación simbólica del último caudillo. Un mensaje: ni en la muerte estás a salvo. Para llevar a cabo su macabro designio, Calles no habría recurrido a cualquier rufián. Habría utilizado a sus hombres. Sí, a soldados. Las principales versiones señalan al general Francisco Durazo Ruiz y al capitán Garcilaso como los ejecutores materiales. No eran ladrones de tumbas, eran militares cumpliendo órdenes.
Una orden que venía de arriba, muy arriba. La noche del 5 al 6 de febrero, bajo el manto de la tormenta, el operativo se puso en marcha. No eran 4 sombras torpes, era un equipo disciplinado. Con precisión militar, rompieron la losa de mármol, forzaron el ataúd de metal con palancas. Y allí, en el interior yacía el cuerpo del centauro, ya en descomposición, pues había sido sepultado en 1923. Un sudor frío corría por sus espaldas, pero la disciplina, o el miedo, mantuvo sus manos firmes. Este era el punto de no retorno. No voy a describir los detalles de este acto sacrílego. Baste decir que en medio de la oscuridad y la sangre cumplieron su objetivo. Cortaron la cabeza del hombre más temido de México, la envolvieron en trapos, la metieron en una caja de herramientas y desaparecieron en la noche, dejando atrás un cuerpo mutilado y una tumba profanada. Un crimen de Estado. Pero la historia, como la tumba de Villa, tiene pasadizos secretos. ¿Y si la venganza de Calles fuera solo la primera pieza de un rompecabezas más siniestro? Porque los soldados tenían la cabeza. ¿Pero qué hacer con ella? Era una prueba incriminatoria, un objeto maldito. Aquí es donde la historia oficial se difumina y entra en juego la conexión más aterradora: el corredor y el coleccionista. Los nombres reales que emergen de las sombras son James D. Magee, un cónsul estadounidense en San Antonio con una red de contactos turbios, y el coronel Raleigh Roy Weeks, un dentista militar retirado y ávido coleccionista de trofeos. La teoría más sólida, respaldada por investigaciones forenses que muestran cortes precisos en las vértebras, sugiere que Magee actuó como intermediario. El corredor, que por una suma astronómica facilitó el viaje de la cabeza al norte. La cabeza no viajó sola. La versión de los médicos, James Whitney Hall y Orlando Scott, encaja aquí no como autores intelectuales, sino como los técnicos. Ellos fueron probablemente los contratados por Magee para recibir el paquete, preservarlo con productos químicos en esa urna de cristal que luego se encontraría y asegurar su entrega final. Su tapadera de estudio científico era perfecta para justificar el transporte de instrumentos y líquidos. ¿Y el coleccionista? Weeks era un hombre con recursos, pero el destino final pudo ser aún más alto. Imaginen a un magnate petrolero, un hombre cuya fortuna se construyó sobre el oro negro de Tampico, y para quien Villa fue siempre una espina en el costado. Un caudillo impredecible que amenazaba sus concesiones. Para este hombre sin nombre, la cabeza de Villa no era un trofeo macabro, era el símbolo definitivo de su victoria. La prueba de que el poder del dinero siempre vence al poder de las armas. La investigación mexicana fue un teatro. Se detuvo a chivos expiatorios. Un tal José Luz, el León Barraza, confesó y luego se retractó. Se encontraron herramientas, la urna, pero el rastro de la cabeza se enfrió deliberadamente. Había demasiado poder en juego. Hoy, el cuerpo de Pancho Villa yace en el monumento del centro de Parral.
un monumento a un nombre completo. Pero todos los que lo visitan saben el secreto. Saben que debajo de esa estatua de bronce, en la cripta, falta algo. Falta la parte más importante. Para los historiadores, la respuesta más probable es la más aterradora. Una decapitación simbólica ordenada desde el poder, intermediada por un cónsul corrupto y consumada en la vitrina secreta de un coleccionista obsesivo. El crimen del siglo nunca fue resuelto porque demasiada gente poderosa necesitaba que permaneciera así. La cabeza del Centauro del Norte no está perdida, está escondida, y su silencio grita más fuerte que cualquier leyenda. Durante casi 80 años, el paradero de la cabeza de Villa fue el reino de la pura especulación, hasta que en 2003 la leyenda chocó con la ciencia forense. En 2003, el gobierno mexicano recuperó un cráneo que formaba parte de los trofeos de una logia fraternal en la Universidad de Texas, en Austin, conocida como los Texas Rangers del Exterior. Esta sociedad, compuesta por estudiantes, tenía una colección de objetos macabros y afirmaban poseer el cráneo de Villa. La historia que contaban era que había sido robado por un mercenario estadounidense en 1926, y luego pasó por varias manos hasta llegar a ellos. Las autoridades mexicanas, lideradas por la Procuraduría General de la República, iniciaron una investigación formal. Se llevó a cabo un peritaje antropológico forense exhaustivo para autenticar el cráneo. El equipo forense, dirigido por la doctora María Teresa Cuevas, comparó el cráneo con fotografías ante-mortem de Villa. Analizaron la forma del cráneo, la mandíbula, la arcada cigomática, pómulos y la frente. La coincidencia fue notable. Revisaron también radiografías ante-mortem. Se tenían registros de una radiografía del cráneo de Villa tomada después de que fuera herido de bala en la cabeza en la batalla del Celaya en 1915. La comparación mostró una coincidencia de puntos anatómicos única, incluyendo la trayectoria de la bala y las fracturas consolidadas. Se revisaron descripciones físicas. La edad estimada por el desgaste dental y la sutura craneal coincidían con la de Villa al morir, a los 45 años. Por todo esto, el informe forense concluyó que existía una alta probabilidad de que el cráneo recuperado fuera efectivamente el de Francisco Villa. La evidencia de la herida de bala fue considerada prácticamente irrefutable. Parecía que el misterio del siglo por fin había sido resuelto. La ciencia había hablado. Pero en una historia como esta, incluso la verdad necesita un acto final. A pesar de la contundencia del informe forense, el gobierno mexicano, por razones que nunca se han explicado del todo, decidió no repatriar oficialmente el cráneo para ser enterrado con el cuerpo de Villa. Se rumora que el cráneo permanece bajo custodia de la PGR, ahora Fiscalía General, en un almacén de evidencia, o que fue entregado de manera discreta a la familia Villa, quien habría decidido no hacerlo público para evitar un circo mediático.
La tumba de Villa en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde fue reenterrado en 1976, sigue siendo la de un cuerpo sin cabeza. No hay una placa que indique que el cráneo ha sido recuperado. Hay 3 teorías sobre el silencio. Primera, vergüenza nacional. Reconocer oficialmente que el cráneo estuvo décadas en manos de una fraternidad universitaria en Estados Unidos, como trofeo, sería una humillación nacional. Segunda, problemas legales y políticos. ¿A quién pertenece? ¿Al gobierno? ¿A la familia? Reabrir el caso oficialmente podría traer más problemas de los que resuelve. Y tercera, preservar el mito. Para muchos la leyenda de la cabeza perdida de Villa es más poderosa que la realidad de un cráneo en una caja de evidencia. La ciencia, con sus escalpelos y sus radiografías, nos dice que el cráneo fue encontrado. La evidencia es sólida, pero el mito, la política y el peso de la historia se han negado a darle un final. El cráneo de Pancho Villa, identificado pero no reclamado, yace en un limbo burocrático. Es un fantasma con partida de defunción, un secreto que el gobierno prefiere guardar en una caja antes que admitir ante el mundo que el gran trofeo de la venganza revolucionaria por fin fue recuperado, solo para ser enterrado en el olvido de un archivo. Y así el Centauro del Norte perdió su cabeza 2 veces. La primera en manos de sus asesinos en Hidalgo del Parral. La segunda a manos de la historia. Su cráneo no yace en un camposanto olvidado. No fue destruido. Probablemente esté encerrado en la bóveda de un coleccionista, como el trofeo definitivo. Un recordatorio mudo de que a veces los ganadores no escriben la historia, sino que se roban sus pruebas. Esta historia no termina con este video. Termina contigo, porque un misterio de esta magnitud no se resuelve en un archivo polvoriento. Se resuelve con miradas frescas, con gente que no está dispuesta a olvidar. Si esta historia te estremeció, te necesito. Comparte este video, no por las vistas, sino por la memoria. Habla de ello en los comentarios. ¿Crees que la cabeza sigue en una mansión en Estados Unidos? ¿O que el gobierno mexicano sabe más de lo que dice? Tu voz es ahora parte de esta leyenda. Suscríbete si crees como yo que los grandes misterios no deben ser archivados, sino destapados.